Ezequiel Gallo es autor de obras clásicas de la historiografía argentina. Siempre atento a la multidisciplinaridad, sus trabajos de historia económica, historia social, historia política e historia de las ideas fueron innovadores en el campo historiográfico. A continuación escucharemos a Paula Alonso, Eduardo Míguez y Fernando Rocchi, investigadores que han incursionado en temáticas afines a las de Gallo, a reflexionar sobre sus aportes en la investigación histórica. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a venir a participar de este panel. ¿Se escucha? Sí. Quizás debería comenzar con una explicación sobre el título de mis notas, a la vanguardia de la nueva historia política, ya que Ezequiel creo que no estaría de acuerdo en el sentido de que él nunca se sintió intelectualmente a la vanguardia de nada, y es más, por lo general, él era muy desconfiado de las modas, y era muy desconfiado en realidad con mucha razón, porque él decía que todo lo que estaba de moda, todo lo que se pone de moda es por definición obsoleto, y además porque realmente decía que aquello que se pensaba como una novedad, generalmente ya se había dicho antes. Entonces, digamos, la forma de pensar a Ezequiel como alguien que estuvo a la vanguardia de la nueva historia política es pensarlo en alguien que en realidad lo que hacía era abrir caminos y mostraba posibilidades de rutas a seguir. Y dado que el camino que él abrió sobre la nueva historia política ya lleva más de 3 décadas, digamos, esto no es realmente una moda, sino es una forma de ver, una forma de hacer historia política, que es lo que él nos dejó como legado. El contexto en el que Ezequiel digamos, el periodo sobre el que Ezequiel se abocó a analizar principalmente fue, como sabemos, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, aunque también escribió sobre otros periodos. Y para estos años él contó además con una colaboración de amigos que realmente cambiaron la forma de pensar esos años en diversos, digamos, formatos. Y fueron Roberto Cortes Conde y Natalia Botana, principalmente. Ellos realmente cambiaron la forma en la cual nosotros vemos el periodo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las claves que nos brinda Ezequiel para pensar otra forma de hacer, o una forma nueva de hacer historia política, se encuentran en ese gran combo que fueron Colonos en Armas y La Pampa Gringa. Y como ya dijeron antes, Colonos en Armas fue publicado primero en inglés, en el año 76, y La Pampa Gringa, aunque fue de una elaboración contemporánea, fue en realidad publicado un poco más tarde, en el año 83. Y generalmente se ha mencionado, ya en escritos sobre Ezequiel y también hoy, sobre el cambio de ideas que tuvo Ezequiel mientras estuvo en Oxford, en Inglaterra. Y lo que a mí me interesaba resaltar sobre esa estadía en Oxford es la forma en la cual él logró independizarse del contexto intelectual en el que había estado realizando sus primeros trabajos en la década del 60. Entonces, si uno compara sus primeras publicaciones en desarrollo económico, los que estuvieron hoy en la jornada de las vitrinas de abajo, lo pudieron ver en vivo y en directo, esos primeros trabajos en desarrollo económico, el que escribió con Oscar Comblit, y con Alfredo Conner, La Regeneración del 80, en el volumen 1, estamos al principio de desarrollo económico, y después su segundo trabajo con Silvia Segal, La formación de los partidos políticos contemporáneos, la Unión Cívica Radical, publicado en el volumen 3 de desarrollo económico. Lo que vemos es que, por un lado, el primer artículo tiene un basamiento, si bien es sobre historia política, las fuentes son de historia económica, y en el segundo caso, digamos, el perfil es específicamente de sociología. Digamos, eso es como el ámbito intelectual en el que se está desarrollando sus primeros trabajos. Y si uno mira el índice de esos primeros volúmenes de desarrollo económico, hay poco de historia política y lo que hay está en esa sintonía. Entonces, digamos, ya algunos cambios de Ezequiel se van a notar en un texto que voy a mencionar después, nuevamente, que es La formación de la Argentina moderna, que escribió con Roberto Cortes Conde. Pero lo que me interesa resaltar acá es que cuando Ezequiel se lanza a analizar Santa Fe, lo hace separándose del tipo de trabajos sobre la frontera que se hacían en ese momento,
en particular el trabajo de Turner sobre Estados Unidos. Y también lo que hace es girar su mirada y enfocarse en los factores humanos e institucionales. Esos son los propulsores para él del cambio en Santa Fe. Entonces no había, digamos, nada más que le divirtiera más a Ezequiel contar, como cuenta en La Pampa Gringa, que estos colonos recién llegados a Santa Fe fueron los que en realidad desafiaron y desmintieron las teorías del alemán Burmeister, que había dicho que en esas tierras no podía crecer el cereal, no podían crecer los cereales. Entonces, sobre lo cual él se va a enfocar es como en el factor humano, es en realidad lo que cambia esas perspectivas, ese accionar. Y junto a ello, el aparato institucional, lo que él llama un pasable sistema de justicia. Entonces, digamos, esa institucionalidad más el accionar humano lo que genera este gran desarrollo sin igual en Santa Fe. En Colonos en Armas y en La Pampa Gringa, Ezequiel nos va a hablar de una serie de temas. Nos va a hablar de la naturaleza híbrida de nuestras instituciones, nos va a hablar de lo que nosotros hoy llamamos lo político, es decir, el hacer de la política, nos va a hablar de la naturaleza inclusiva de nuestras leyes electorales de esa época, nos va a hablar del fraude electoral como un impedimento a la participación y a la inclusión de ciudadanos en la política, nos va a hablar del voto en patota o el voto en grupo, que era como se votaba en ese entonces. Nos va a hablar de las reuniones públicas, lo que hoy llamaríamos esfera pública. Nos habla del rol de la prensa. Nos muestra un andamiaje de un sistema político donde hay caudillos en distintos estadios de ese andamiaje y cómo se construía y cómo se aceitaba la política en esos años. Nos habla de violencia y qué significa la violencia en la política en el siglo XIX. Nos habla de revoluciones, nos habla de participación del inmigrante en la vida política, nos habla del nivel municipal, del gobierno provincial, del gobierno nacional, nos habla de federalismo. Nos habla de las élites y también de lo que hoy él estaría horrorizado con el término, no lo usa obviamente, pero lo que hoy llamamos clases populares o sectores subalternos. Él obviamente no lo llamó de esa forma. Pero nos hablaba del hombre común, de ese colono que había llegado y había revolucionado La Pampa. También nos habló en esos artículos en una forma muy desafiante, además, en comparación a lo que se hacía o lo que se pensaba en esa época, sobre el rol de las potencias extranjeras en la política local, y quizás es algo que ustedes dos se refieran con más detalle, así que lo salteo. Entonces, digamos, para aquellos que han hecho historia política en los últimos 30 años y la hemos renovado de una forma que la llamamos así, la nueva historia política, aunque ya está bastante vieja, estos temas son conocidos, son los temas los cuales hemos trabajado. Hemos trabajado sobre elecciones, sobre constituciones híbridas, sobre federalismo, sobre participación. Entonces, digamos, esa constelación de temas ya se encontraba presente en estos dos volúmenes. Pero además de los temas, lo que Ezequiel trajo a la historiografía es el tipo de abordaje a esos temas. Él no ofreció teorizaciones, al contrario, sin lenguajes oscuros, sin pretensiones, sin pedanterías, sin balbuceos al momento de escribir. Los Colonos en Armas y la Pampa Gringa son, digamos, los ejemplos más acabados de lo que nuestra profesión puede lograr. En su versión inglesa, como le decía, que fue publicada primero en el año 76, James Covey le hizo una reseña en el Journal of Latin American Studies al año siguiente. Y en esa reseña él dice así: este renombrado historiador, que escribió lo que espera sirva de modelo de cómo debe ser una monografía histórica, eligió un tópico importante y específico, lo definió y lo delimitó claramente. Examinó en forma exhaustiva toda la evidencia disponible y vinculó este movimiento agrario con un panorama más amplio de desarrollos nacionales e internacionales. Es realmente la receta de cómo hacer una buena monografía histórica y espero que sea una receta que los alumnos la sigan al pie de la letra. Tanto en Colonos en Armas como en La Pampa Gringa, digamos, son en sí mismos una escuela de cómo hacer historia. Son trabajos donde se muestra un profundo estudio de archivo
Ezequiel, una de sus características de su trabajo es cómo rescataba las voces de la época. Brinda temas nuevos y novedosos, pero lo hace en forma aquilatada, con conclusiones muy matizadas. Sus trabajos denotan además miradas abiertas a otras formas de encarar esos mismos temas que él está tratando, a otras regiones con experiencias similares o distintas, como fue en el caso del populismo de Estados Unidos, con el cual él compara aspectos de la pampa gringa, o también con sus trabajos sobre Australia y Argentina. Sus reconstrucciones y argumentos sobre la historia política se sostienen sobre datos geográficos, demográficos, económicos y sociales. Es decir, no divorcia la política de estos datos, pero tampoco la hace dependiente de ellos. Colonos en Armas y La Pampa Gringa son obras clásicas, ofrecen una pedagogía de cómo hacer historia, abrieron camino a una serie de cuestiones temáticas y también metodológicas, a una forma de abordar la historia política. Estas formas de hacer historia se encuentran también plasmadas en otras obras de Ezequiel, que fueron pensadas como textos, digamos, como reconstrucciones de periodos más largos. Una fue la ya mencionada Formación de la Argentina Moderna con Roberto Cortés Conde y también su capítulo de Cambridge History. Un tercer capítulo un poco más reciente sería lo que escribió para la Academia, esos capítulos sobre la Academia Nacional de la Historia. Estos textos, si se quiere, también son modelos a seguir, son formas aquilatadas de presentar la historia con buena información, con buenas fuentes, con voces de la época y digamos, son textos que, por lo menos en mi caso, yo uso, no vivo acá, vivo en Estados Unidos, y uso el Cambridge History y los artículos de los capítulos de Ezequiel y de Roberto y de Juan Carlos en mis textos. Es decir, son textos que han perdurado y que no han sido superados. Sería imposible intentar hacer justicia en 20 minutos a la obra de Ezequiel. Son investigaciones profundas, hay textos comprensivos, hay textos sobre historiografía, lo realmente marcó lo que se había hecho y lo que quedaba por hacer. Hay textos de historia intelectual, como sabemos los que escribió con Natalio Botana particularmente, La República Posible, La República Verdadera, o El Pensamiento Liberal en la Argentina. Pero hay dos aspectos donde quisiera reparar. Uno es lo que se mencionó ya cuando estuvimos viendo su colección completa, lo cual es bastante impresionante cuando uno ve esas vitrinas. Y felicito a la universidad por haber hecho ese trabajo tan magnífico. Es pensar en Ezequiel como compilador, ¿no? En lo que él hizo en Argentina del 80 al centenario, que fue un campeño grande, largo, para celebrar o para marcar, si se quiere, el año 1880. Lo hizo para el centenario de ese año, Revolución del 80, emergencia de Julio Roca, Federación de Buenos Aires. Y lo que me interesaba reparar en ese compendio es el estilo con el cual él llevó a cabo ese compendio. Es grande, pero es sumamente plural. Y él lo explicita así en la introducción, ¿no? Como él coleccionó lo mejor que había en esa época sobre este periodo, del 80 al centenario, pero los dejó libremente para que abordaran sus temas de la forma que ellos prefirieran, ¿no? Era un estilo muy de Ezequiel, ¿no? Esta pluralidad y no tratar de forzar textos armados y cohesionados, sino dejar que la gente aborde los temas de la forma que prefiera. Y me parece que la obra, de nuevo, nos ha aportado unos pequeños ladrillos de conocimiento en cada uno de esos capítulos muy clásicos en algunos casos y muy novedosos en otros, ¿no? Como el artículo de Tim Duncan, por ejemplo, o su propio artículo sobre el quinquenio difícil. También me hace acordar a la tolerancia, ¿no? De lo que hablaba Paula en la mesa anterior, ¿no? La tolerancia hacia otras ideas y otras formas de abordarlas y compilarlas en una obra conjunta. El otro punto que quería hacer era su trabajo biográfico. Y son biografías, más que nada, biografías intelectuales las que él hizo, ¿no? En el caso de Pellegrini ya se habló de cómo él pudo conjugar en una forma tan magistral la vida privada de Pellegrini con su vida pública. En el caso de Alem, es una biografía de tipo intelectual. Alem fue alguien que nos dejó archivos, así que es muy difícil hacer una reconstrucción de su vida personal, pero como tuvo una acabada vida pública, fue esa a la cual Ezequiel se abocó a reconstruir. Y releyendo
para pensar en esta mesa el libro de Alem, me gustaría darles esta cita. Esta es una cita de Ezequiel citando a Alem. Y dice: uno de los principales factores del profundo malestar que sufre la República es la absoluta predominación de los jefes de Estado sobre los parlamentos, judicatura y opinión pública. El exceso de poder, concentrado en manos del presidente y de los gobernadores, les ha permitido la supresión gradual de los derechos políticos. Yo creo que estaría de acuerdo de que es una cita también bastante vigente para la Argentina de hoy. Quisiera terminar para decir 2 palabras sobre Ezequiel como mentor. Ezequiel fue alguien que formó directa o indirectamente una cantidad de historiadores. Yo tuve la suerte de que fuese en forma muy directa. Y hay 2 rasgos de esa mentoría de Ezequiel que me gustaría rescatar. Y están relacionados. Uno es que ya lo vi también mencionado por otros de sus discípulos, que era que Ezequiel desde el primer día te trataba como un igual, ¿no? Vos ibas, lo conocías y enseguida, yo tenía 19 años cuando lo conocí, enseguida era de igual a igual. Y esa no era para nada común, digamos, sobre todo cuando uno recién empieza. Pero tengo la suerte además de tener toda su obra dedicada por él, y son dedicatorias a mi colega, tenía 20 años la colega. Entonces, digamos, eso es el efecto que eso tenía sobre los alumnos, los que aspirábamos a hacer historia en esa época, era que te daba mucha confianza. No hacia él solamente, de que le podías preguntar cualquier cosa, sino confianza de que esto era algo que vos podías hacer. Esto es algo súper interesante de hacer, apasionante, y vos también podés hacerlo. El segundo rasgo relacionado con esto es que, como sabemos y se habló en la mesa anterior, Ezequiel tenía una predilección por el liberalismo clásico. Era su estilo, si se quiere, más que ideologías, como se dijo hoy. Y en uno de sus últimos trabajos, él definió el liberalismo clásico de esta forma. Dice: para un liberal clásico es bueno que todo lo que posibilita una mayor extensión del ámbito de interacción espontánea en los individuos. Es malo todo lo que interviene con su libre desarrollo. Entonces, digamos, este combo, por un lado, Ezequiel te da confianza de que esto es algo que uno podía hacer. Al mismo tiempo, lo que te daba era el espacio para que uno pueda desarrollarlo libremente y sin estorbos. Ezequiel, por lo tanto, fue un maestro de cómo hacer historia, pero además fue un maestro de cómo fomentar nuevos historiadores. Muchas gracias. Bueno, ante todo, querría agradecer a Paula Alonso por la invitación, a Paula Bruno, perdón. De nada. Las 2 Paulas, las tengo una al lado de la otra, a Paula Bruno por la invitación y sobre todo por la oportunidad de reconocer a uno de mis maestros más queridos, que tuvo una gran influencia en mi formación como historiador. Al respecto, recordaba cuando Pablo contaba la anécdota de su primer encuentro con Ezequiel. Mi experiencia fue, en varios sentidos, exactamente opuesta. El primer punto de contraste es el hecho de que Ezequiel fue encargado por la Universidad de Oxford de tomarme la entrevista de admisión. Así que ustedes pueden imaginar con la atención a la que fui a esa primera entrevista con Ezequiel, donde me jugaba el futuro de mi ingreso a la universidad. Con la habilidad que tenía Ezequiel para manejar ese tipo de situaciones, esa tensión desapareció en poco tiempo, charlamos cómodamente y recuerdo que la vez siguiente que lo vi fue en Oxford, en un seminario, mostrando el buen resultado de aquella amabilidad de Ezequiel que había logrado relajarme y por lo menos abrir la puerta. Y después de hablar 2 minutos me dice: no, pero no me sigas tratando de usted, me tenés que tutear. Y ahí, digamos, arrancó una relación que, como digo, fue absolutamente crucial para mi carrera de historiador. La otra cosa que voy a retomar es de las exposiciones previas, es la justificación que hizo Juan Carlos
cuando utilizó un término francés para elogiar a Ezequiel, y un poco también Paula, ahora sí Alonso, cuando justificaba su título. Yo también tengo que justificar mi título. Ni bien lo escribí, estaba insatisfecho. Decía razón. Lo primero que hay que decir es que es razón con minúscula. De ninguna forma la razón, sino una razón que tiene más que ver con razonabilidad que con racionalidad. Y pensando en esto, retomaba el texto ese texto tan importante de Ezequiel sobre la biografía de Alem, y donde contrasta a Alem y Alberdi, y decía precisamente un contraste era el racionalismo de Alem, que justificaba la adecuación de sus argumentos, sobre todo en el hecho de que eran racionales. Y lo contrastaba con la posición de Alberdi, que justificaba sus argumentos sobre todo en la lógica histórica, digamos, que estaba detrás de ellos. Ezequiel no lo dice explícitamente en ese texto, pero está muy claro que él se siente mucho más cerca de Alberdi que de Alem en ese punto. Lo que él buscaba era la razón de un país que no satisfacía, la razón de un país que no había cumplido con las expectativas que en algún momento había tenido, y que él mismo se sentía de alguna forma insatisfecho, sobre todo con no haber alcanzado el potencial que él veía que ese país podía alcanzar. Alguna vez me dijo, con esa elegancia que tenía él para hablar, la Argentina es un país que tiene un pasado, la Argentina no merece el pasado que tiene, digamos, ¿no? Es como que ese pasado prometía mucho más de lo que la Argentina logró realizar. Debo hablar sobre Ezequiel como historiador económico, pero en realidad yo creo que Ezequiel no era un historiador económico, y creo que tampoco era un historiador social, y en realidad tampoco un historiador político, o en todo caso no era solo eso. Era ante todo un historiador de la sociedad, y yo creo que eso tiene que ver con una formación y con una sensibilidad. Por supuesto, su formación intelectual vinculada a la Escuela de los Annals, a Hobsbawm, a Gino Germani, influyen sobre esta visión, pero yo creo que tiene también una expresión de lo que era su forma de ver el mundo, que tenía una raíz seguramente personal. Haría una excepción. En esta historia de la sociedad creo que hay una integración de las distintas dimensiones de la realidad histórica, pero yo creo que en esto hay una excepción, que es Ezequiel, historiador de las ideas, porque me parece que, como él respetaba enormemente la libertad humana, nunca intentó explicar las ideas de sus estudiados a través de sus biografías. Me parece que él pensaba que la gente, independientemente de los contextos y de los condicionantes, tenía la libertad para crear su pensamiento. Y por lo tanto, el estudio del pensamiento tenía que ser específicamente el del pensamiento y no el estudio del contexto, digamos. Un poco lo que decía Pablo respecto de la biografía de Pellegrini. Decía, Ezequiel no es un historiador económico, sin embargo, su influencia en la historia económica es enorme. Yo recuerdo que poco después de volver de Oxford escribí un trabajito tratando de evaluar cómo había cambiado la historia económica en los últimos años, y alguien dijo que le había dado excesivo peso al trabajo de Ezequiel. Yo creo que independientemente de si yo tenía... Bueno, unos años después, Roberto Cortés Conde, que había sido copartícipe con Ezequiel de esa transformación, en un artículo sobre historia económica, nuevos enfoques,
que publicó en un libro digamos, que compiló Oscar Kornblit, volvía sobre esta idea de la fuerte transformación en un diálogo que sin duda fue muy fluido entre ambos y, como creo que ya se recordó previamente, un diálogo que se mantuvo, lo recordó, perdón, el mismo Roberto, digamos, en su comunicación, un diálogo que se mantuvo a la distancia, como vamos a ver, y que fue construyendo una visión, creo, que muy nueva. O sea, sin ser un historiador económico, por lo menos sin asumir esa como su tarea central, creo que el impacto del pensamiento de Ezequiel, junto con Roberto y algún otro historiador de la época, Carlos Díaz Alejandro sin duda, pegaron un giro a la historia económica que es extremadamente marcado. Previsiblemente los primeros trabajos de Ezequiel vinculaban la historia con las ciencias sociales, eso lo decía recién Paula, básicamente porque era el espíritu de los tiempos y sin duda influyó sobre esa búsqueda. Los primeros dos trabajos que fueron finalmente compilados en ese recetario, digamos, de la renovación de las ciencias sociales, que fue Argentina Sociedad de Masas, y que habían aparecido en Desarrollo Económico en el 62-63, pero que en realidad eran ponencias que se habían presentado en una reunión de ciencias sociales de 1961 y que marcaban el inicio de una larga búsqueda, de una razón por la cual la Argentina no había podido cumplir con sus expectativas. Y allí en el trabajo con Oscar Kornblit y Arturo O'Connell, empieza, digamos, a tomar una serie de hipótesis que eran hipótesis bastante generalizadas y que tratan de ordenarlas sistemáticamente como para poder dar una explicación del problema que ellos comienzan a analizar de manera sistemática. Porque si bien el texto habla de la generación del 80, como ya señalaba Paula, es básicamente un texto de historia económica, digamos. Lo que ellos buscan es la lógica económica detrás de los condicionantes de ese proceso de transformación social. Un primer problema que ellos destacan es el problema y que aparece en toda la primera serie de trabajos, el problema de la distribución de la tierra. Y aquí ya aparece claramente un argumento que seguirá, digamos, vigente por muchos años y creo que hasta la actualidad, que es la distancia entre la voluntad política y la práctica en la distribución de tierras. Que en ese momento, a diferencia de interpretaciones del propio Ezequiel y posteriores, que en ese momento se atribuía a defectos institucionales en el proceso de la distribución de la tierra más que a lógicas específicamente económicas. Sin embargo, en esa gran concentración de la propiedad de la tierra aparecía una anomalía con la que Ezequiel tenía un vínculo muy estrecho porque era el tema que él había elegido para su propio trabajo y que se vería después, que era la colonización. Y entonces estaba la pregunta, ¿por qué aparece la colonización en este contexto que parecería tan contrario a este fraccionamiento de la propiedad? Este es un punto, digamos, que quedará pendiente y que, como veremos, eventualmente sería una de las claves de la renovación del pensamiento económico de Ezequiel. En el tema de inmigración creo que lo que se destaca desde el comienzo en sus trabajos es su rápida articulación con la historiografía internacional. Inmediatamente el tema de inmigración es enmarcado en el contexto, digamos, de los estudios que en esos mismos momentos estaban desarrollando en Estados Unidos, en Australia y en otros lugares sobre este tema. Con una preocupación particular que tenía que ver con el cerrado y arbitrario sistema político, es una cita textual, que planteaba la forma en que en ese momento se veían los límites a la transformación que esa inmigración podía ejercer, digamos, en la Argentina.
Otro tema que aparece en aquel primer artículo es la distribución del ingreso y de la población, las desigualdades regionales, la concentración del poder económico, el gran peso de la ganadería como distorsionador de la estructura y el retraso manufacturero. Es una enunciación de todos los problemas que van a ser la preocupación económica a lo largo de una década, porque después de todo, este peregrinaje que lo lleva a una reformulación de sus ideas económicas no es un peregrinaje muy largo. Yo diría, si uno ve sus primeros trabajos en 1961 y mira cuándo se produce el giro interpretativo, son 6 o 7 años, digamos, en los cuales además se ve a través de los distintos trabajos la permanente preocupación y cuestionamiento a las propias hipótesis que venía planteando. En este sentido, el cambio que uno data en un momento preciso, creo que hay que vincularlo con una preocupación que venía desde siempre y una insatisfacción que se nota subyacente en la formulación de estas hipótesis y que se va haciendo progresivamente más transparente. Los factores externos, la dependencia del capital externo, la concentración del comercio con Gran Bretaña, estos temas tan clásicos, digamos, de la historiografía de aquella época, aparecen, digamos, como digo, en este primer trabajo. Hay algo, sin embargo, que empieza a preanunciar transformaciones. Por un lado, la apelación a un marco teórico económico bastante más amplio que el que solía influir sobre la Argentina en aquel momento. Por cierto, estaba CEPAL, que sería como, digamos, la base estándar en aquel momento, Rostow, Gerschenkrom, y una relación particular de Ezequiel con la teoría. Una vez charlando en Madrid hablábamos sobre la teoría económica y él, en esto compartíamos, la teoría económica le parecía a él como algo sugerente, interesante, pero que en el fondo se reducía al sentido común. Y dice, no hay mucho más que pensar las cosas profundamente para manejar los instrumentos de teoría económica que necesita el historiador. Sin embargo, por supuesto, se nutrió de estas lecturas que además típicamente iba dejando de lado en la medida en que las ideas y las relaciones que sugería la teoría se podían incorporar en el relato histórico. Como veremos, esto se hace muy evidente a la medida que su trabajo madura y que empieza a dejar de lado, en la medida que se siente seguro en un tema, empieza a dejar de lado las referencias a los instrumentos conceptuales y a dejar que el relato histórico traduzca esta forma de ver los problemas. En este sentido, digamos, un tema importante es este tema de los intentos de la dirigencia política que él ya percibía en desviar el cauce natural y lo que él en ese momento temprano, percibía como un fracaso. Un trabajo poco conocido, o una nota en realidad, un cuento, como diría Pablo, poco conocido, es una crítica que hicieron al libro de Aldo Ferrer, El desarrollo argentino y sus etapas, junto con Oscar Kornblit en Desarrollo económico. Porque allí se ve precisamente la insatisfacción con las hipótesis que él mismo venía manejando previamente. Por un lado, una cita de Buchanan y Ellis, los problemas centrales del desarrollo económico no son económicos, les permite plantear un problema o la forma de abordar un problema muy específico. Los temas que aparecen en el libro de Ferrer son, como todos sabemos, los temas clásicos, y ellos critican el excesivo peso a los factores externos en la explicación del retraso argentino. Y allí ya se ve
esa insatisfacción con esa interpretación, digamos, estándar en la cual él mismo había estado inmerso hasta ese momento. La otra cosa que critican del libro de Ferrer es la idea de las etapas. Tanto en List como en Rostow les parece que ese mecanicismo que tiende a interpretar los procesos de desarrollo es demasiado mecánico, es demasiado simple, y que los procesos históricos son más ricos, y es interesante cómo se sumergen en una larga análisis de los procesos de transformación del mundo medieval en el mundo moderno, siguiendo a Pirén, a Brodel, a Rogero Romano, simplemente para matizar y enriquecer un análisis que veían como demasiado mecánico en el libro de Ferrer. Y empiezan a aparecer otros temas, profundos cambios en la tecnología agropecuaria, algo que la historiografía hasta ese momento no había destacado y que tendría un papel protagónico a partir de los trabajos de Ezequiel y estudios posteriores. El ciclo lanar poco estudiado, les percibieron que allí había una clave de esa transformación y que el libro de Ferrer no hacía justicia, digamos, a la importancia de esa transformación. Hay una referencia al proteccionismo del 76, con lo cual la teoría de la excesiva apertura de la economía para explicar el retraso del desarrollo industrial planteaba problemas que ellos creían necesario abordar. Ya aparece el tema de la caída de los precios internacionales del trigo en el 90 como un factor importante de explicación en un avance hacia lo que es una explicación de tipo económico. Y nuevamente la referencia a la situación excepcional del desarrollo de la propiedad en Santa Fe, que empieza a marcar, digamos, un problema que no es fácil de abordar dentro de un tema, un desarrollo, una evolución histórica que no es fácil de abordar dentro del marco de la interpretación económica vigente. El clásico libro que hoy hemos mencionado muchas veces con Roberto Cortés Conde, La formación de la Argentina moderna, culmina, creo, esta etapa. Es como el punto de cierre de una forma de ver el proceso histórico, porque sin llegar a romper con esta interpretación, no voy a volver sobre los puntos, porque básicamente reiteran lo que ya hemos venido señalando, marcan una tensión, una insatisfacción con las hipótesis que ellos mismos están planteando y que se va a exteriorizar en la etapa posterior. En este sentido, me parece que el momento en que él sale del país y realiza sus estudios en Oxford es un momento de ruptura por varios motivos. Creo que el contacto con Hartwell, su director de tesis, fue muy importante, pero además fue la posibilidad de madurar una serie de tensiones que estaban presentes dentro de su pensamiento, y no solo de él, del de Roberto Cortés Conde, con quien en ese momento toman distancia y sin embargo se complementan muy ricamente, y que digamos, se expresará en realidad en un trabajo muy cercano en el tiempo al momento de la partida de la Argentina. Y uno sospecha, digamos, que lo que se concreta en esos trabajos que aparecen en Inglaterra era algo que venía madurando, como digo, en la insatisfacción de las hipótesis que ellos mismos venían planteando hasta ese momento. Una muy interesante es lo que ellos llaman la adaptabilidad del grupo dirigente, su modernidad que evita conflictos. O sea, un grupo dirigente que es suficientemente flexible como para generar un contexto que no provoca rupturas en el proceso de desarrollo. O sea, ya ahí están viendo algo
que es distinto al modelo ese de que la rigidez era lo que había evitado el crecimiento económico. También, digamos, ya formulan la idea de que la expansión y prosperidad facilitan la apertura social y el ascenso, digamos, aquí retomando ideas de Gino Germani. Voy a pasar rápidamente por alto para no extenderme demasiado sobre un trabajo muy importante que es Santa Fe en la segunda mitad del siglo XIX, transformaciones en su estructura regional, que aparece en el Anuario de Rosario y que empieza a adelantar ya la investigación de su tesis doctoral. Creo que buena parte de los argumentos, por lo menos los problemas que van a ser abordados en la tesis, están presentes en este trabajo en una formulación esquemática que luego desarrollará, por supuesto, acabadamente en la tesis y en la Pampa Gringa. Me voy a detener solo en un argumento, porque va a ser rápidamente cambiado, y que es la hipótesis de que el bajo poder de los terratenientes, en el caso santafesino, es la explicación más adecuada para por qué en Santa Fe se había dado ese proceso de colonización y fraccionamiento de la propiedad. Digamos, que contrastaría ese bajo poder político con lo que ocurría en la provincia de Buenos Aires, y por eso Santa Fe había sido fraccionado y Buenos Aires no. El punto, digamos, de quiebre se ve por primera vez de manera, digamos, bastante ilustrativa en un Congreso Internacional de Historia Económica que tuvo lugar en 1968 en Bloomington, Indiana, que fue posteriormente publicada algunas de las ponencias que se presentaron allí, característicamente de Tulio Alperindongui, de Ezequiel, de Roberto, Enrique Florescano, Germán Carrera Damas, Álvaro Jara, o sea, todo un conjunto de historiadores económicos que renuevan la historia económica de la Argentina, y donde hay tanto el trabajo de Roberto como el de Ezequiel, y en alguna medida también el de Tulio, abren la puerta a una interpretación nueva de la historia económica argentina. Y ahí él muy explícitamente discute su propia hipótesis, sobre el bajo poder de los terratenientes. Y dice, bueno, no, en realidad los terratenientes tenían tanto poder en la provincia de Santa Fe como en la provincia de Buenos Aires. Y la explicación tiene que estar por otro lado. ¿Y cuál es la explicación que propone en ese momento? Y la explicación que propone básicamente es que la rentabilidad de la actividad lanar en Santa Fe, en el centro de Santa Fe, por las condiciones ecológicas, era menor que en el sur de Santa Fe o en la provincia de Buenos Aires, y que eso abría la posibilidad de que la colonización agrícola fuera una alternativa más exitosa. Y muestra también cómo esa dinámica se da a partir de actores sociales propios de la provincia de Santa Fe, que empiezan a encontrar en la actividad de colonización una forma de crecimiento económico importante. Con este trabajo creo que junto con Agrarian Expansion and Industrial Development in Argentina, 1880-1930, que años después tradujimos en el anuario del Instituto de Tandil, pero que fue muy influyente en la Argentina, pero siguió publicado en inglés durante 20 años, no tuvo una traducción. Bueno, este trabajo creo que es un trabajo absolutamente decisivo en la transformación de la historia económica argentina. Por supuesto, digamos, está la influencia de Max Hartwell aquí, la adopción de la teoría de Harold Innis, que es muy importante en el giro historiográfico tanto de Ezequiel como de Roberto Cortés Conde, que por la misma época estaba trabajando en un libro que también fue muy influyente, que era Latinoamérica y la apertura al comercio mundial, y que
digamos, también se basaba fuertemente en la utilización de la teoría del bien primario exportable, con el escepticismo que era característico de Ezequiel en el manejo de la teoría. Una cosa muy interesante de este artículo es cómo Ezequiel asume el cambio de su perspectiva. Dice, "The critical comments which follow are also relevant to much of my own work. I have been an enthusiastic supporter of the hypothesis I criticize." Creo que es raro encontrar a alguien que tan explícitamente, digamos, critique o asuma la crítica a su propio... Perdón, pero tenemos que dejar el aula. Sí, ya te pasaste 10 minutos. Y tenemos que dejar el aula, tenemos que hacer una afirmación. Entonces, para concluir rápidamente, no seguiré la evolución posterior. Por supuesto, todo esto después se resume de manera muy importante en La Pampa Gringa. Y allí, digamos, se sintetiza un proceso de maduración historiográfica muy importante. Hubiera querido reflexionar un poco sobre el método comparativo y el libro que ya fue mencionado, digamos, la compilación que hicieron con Fogarty y Diegues en la comparación con Australia. Me parece que allí hay otros elementos que también enriquecieron esta perspectiva historiográfica. Finalmente, es muy difícil hacer un comentario sobre La Pampa Gringa por la riqueza de dimensiones que aborda y que seguramente Fernando retomará en la parte social. Solamente quisiera entonces concluir con todo el empuje intelectual que Ezequiel volcó sobre esta reflexión económica y que marcó líneas que la historiografía económica sigue cultivando hasta el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, me pasa lo mismo que con Pablo. Yo en general improviso y no leo, pero como escribí un artículo para la revista Occidente, muy breve, de Inés Viñuales, sobre esta cuestión parece contradictoria del encuentro de la historia social en Ezequiel Gallo con la libertad del individuo en momentos en que esto no se hacía. Y voy a leer. Durante mucho tiempo en la historia y en la sociología dominó el concepto de estructuralismo, ¿sí?, que encontraba la causa de todas las cosas en la economía. Como resultado, los individuos carecían de capacidad para actuar de manera independiente de sus respectivas clases sociales, de las relaciones de producción en las que se veían envueltos de acuerdo con el modo de producción en donde las mismas eran predominantes, y de las ideas políticas o religiosas que resultaban las adecuadas y funcionales para los sistemas económicos. En la Argentina, de manera temprana, hubo un historiador que se resistió a esa forma de interpretar el pasado. Se llamaba Ezequiel Gallo. Ezequiel Gallo comenzó a usar un concepto que se estaba desarrollando en la sociología, pero que él no lo toma en la sociología, y vamos a ver al final de dónde lo toma, que es la famosa idea de la human agency, que se traduce horriblemente al castellano como agencia. Y es la capacidad de los individuos para tomar sus propias decisiones. Es un concepto que se basa en 6 principios: la libertad en general, el free will o libre albedrío, la acción, la creatividad, la originalidad y finalmente la posibilidad del cambio a través de las acciones de agentes individuales libres. Ezequiel comenzó a aplicar esta idea desde muy temprano con el contacto físico que tuvo con la provincia de Santa Fe. Fue a esa dependencia de la Universidad Nacional del Litoral que había en Rosario, que ya para el año 63 tenía 15.500 alumnos, bueno, muchos estudiaban medicina, no solamente historia. La Universidad Nacional de Rosario recién es del año 68, es decir, esta era una dependencia de la Universidad del Litoral, pero que tuvo a algunas personas amigas y que colaboraron mucho en esta tarea con Ezequiel, como fueron Nicolás Sánchez Albornoz y Tulio Alperín Dongui. El primer artículo sobre la provincia de Santa Fe, donde aparece esta idea de free will,
de Human Agency aparece en el anuario de la Universidad Nacional del Litoral, que es una publicación que intenta parecerse a la de Desarrollo Económico que se ha inaugurado hace poco tiempo en la Argentina. Y en este primer trabajo, Ezequiel trata de explicar cómo puede ser que en una provincia que tenía en 1858 41.000 habitantes, un poquito más, pasa a tener 900.000 en el año 14 y cómo en esos mismos años pasa de tener 36.000 a 1 millón de hectáreas cultivadas. El crecimiento, sin embargo, en Santa Fe había sido desigual. Y fue en la estructura regional donde Ezequiel puso su centro de atención. ¿Cómo podía ser que surgieran estas ciudades como Hongos, como Rafaela, Sunchales, Venado Tuerto? Para Ezequiel esto estaba justamente en quienes lo lograron, que eran los inmigrantes, a través del uso de la Human Agency. Y voy a repetir algo que dijo Paula. Había un sabio muy famoso en Argentina, Carlos Burmeister, que había estado en Prusia, era una especie de Humboldt de segunda, pero era una especie de Humboldt, que era muy, muy respetado en la Argentina, había hecho varias publicaciones, y él decía que La Pampa era una región que no era apta para los cereales, y que el norte de Santa Fe era la región donde debían establecerse las colonias. Bueno, no se establecieron colonias en el norte de Santa Fe, en el noreste, que era la zona que Burmeister aconsejaba, y los colonos se fueron a donde realmente crecían los cereales, a pesar de la opinión del sabio Burmeister. Es decir, tomaron la alternativa más racional posible, que era establecerse en el sur, en el centro y en la franja fértil del noroeste de Santa Fe, tan distinta de la aconsejada por el sabio Burmeister. Esto lo lleva a su obra cumbre, que es sin duda La Pampa Gringa, la colonización en Santa Fe, que lleva a pensar en cómo actúan los actores sociales y a crear toda una escuela. Ezequiel pensaba que no existía la posibilidad de ser un historiador sin tener discípulos y sin tener seguidores. Era inconcebible. Y bueno, hay mucha gente inclusive gente muy joven como Juan Luis Martirén, o no tan joven como Julio Yerejian, que han seguido esta idea de trabajar con estos actores que Ezequiel trata en su gran libro La Pampa Gringa. El primer capítulo muestra una situación, una provincia pobrísima en todo, en logros productivos, en población, horrible. El segundo se refiere a la colonización agrícola y muestra el despliegue de colonos en la zona de frontera del centro de la provincia, donde justamente por establecerse en zonas de frontera logran una serie de beneficios especiales que vamos a ver que van a entrar en conflicto. Y posteriormente los italianos del norte que se van estableciendo en las tierras que va vendiendo el ferrocarril central argentino, que justamente como pasaba por un lugar por donde no había nada para transportar, se le dieron lotes al costado para que generaran una demanda. El tercer capítulo, Tierras Públicas, Lanares y Trigo, se desenvuelve en cómo se va formando una economía en la cual primero estos colonos lo que quieren es alimentarse a sí mismos, después alimentar a la provincia de Santa Fe, después alimentar al país y finalmente alimentar al mundo, cosa que en parte van a lograr y con una imagen que si bien algunos son propietarios, otros son arrendatarios, pero todos se comportan como el farmer americano, producen excedente para el mercado.
no son campesinos al estilo latinoamericano. El sexto y el séptimo capítulo, que se llama Población y Sociedad Rural y Colonos y Agricultores, describe de manera muy vivaz y elocuente el surgimiento de un entramado de productores rurales y de pueblos con negocios específicos, almacenes de ramos generales. Es decir, la imagen que da Ezequiel en la Pampa Gringa no es una imagen es una imagen de gente del campo que va a la ciudad, que va al pueblo, que va al almacén de ramos generales, que le pide crédito al almacenero. Un entramado que era muy difícil de ver cuando se trataba la historia social de propietarios versus colonos. Acá hay un conjunto de gente, inclusive gente que es varias cosas a la vez, ¿no? Y esto le da un dinamismo enorme. Y finalmente termina por la cuestión política de la que habló Paula. Las primeras colonias justamente gozaban de una autonomía muy especial por ser las primeras, por instalarse cerca de la frontera indígena. Y el Estado provincial decidió a partir de 1890 que esto no podía seguir, que esta autonomía no podía seguir. Y entonces el último capítulo lo dedicó a las revoluciones gringas. Los colonos del centro de la provincia de Santa Fe están enojados con el Poder Ejecutivo de Santa Fe y entonces ¿qué hacen? Se alzan dos veces en armas en 1893 y adhieren a un partido político, que es la Unión Cívica Radical, que estaba tan enojado con ellos, pero con el gobierno nacional. Es decir, tan enojados y se meten con el partido que está enojado y se vuelven radicales. Ezequiel escribió en Colonos en Armas un estudio maravilloso que apareció como Farmers in Revolt, el ejemplar que le dieron a Torre, y la descripción de ese capítulo final de La Pampa Gringa lo tomo prestado de Hilda Sábato, que se acaba de ir. Dice, cuando se publica Colonos en Armas finalmente en castellano en 2007, dice, es una joyita historiográfica. Escrita hace un cuarto de siglo, planteó por primera vez temas hoy centrales en el debate sobre la vida política decimonónica, como la forma de participación de los inmigrantes, el lugar que tenían las elecciones y acciones armadas y la relación entre dirigencias políticas y bases populares. Para hacerlo, Ezequiel Gallo eligió centrarse en un acontecimiento y contar su historia. El resultado es una narración apasionante sobre lo que pasó y un análisis riguroso de por qué pasó. Ahora, ¿de dónde toma Ezequiel Gallo la idea de Human Agency, que la sociología iba desarrollando en algo para él desconocido? La toma de sus lecturas de los pensadores liberales que cada vez le gustaban más. John Locke había afirmado en varios de sus escritos, ensayos sobre el gobierno civil, sobre la ley de la naturaleza, sobre la tolerancia y el ensayo sobre el entendimiento humano, que la libertad individual primaba y estaba basada en el uso racional del interés personal. Y va más allá, cuando escribe los ensayos del gobierno civil, cuando llega a decir Locke que primaba la posibilidad de elección individual sobre las mismas tradiciones. La elección individual es más importante que las tradiciones. Fines del siglo XVIII. Ezequiel se fascina con Locke y se fascina con los que le dan carnadura a lo que dice Locke, que son los filósofos escoceses del siglo XVIII. Ferguson, Hume, James Mill, Adam Smith. No había duda, Ezequiel aplicaba a la historia social y económica de Santa Fe conceptos que lo fascinaban de una filosofía que conocía como pocos en el mundo y como prácticamente nadie en la Argentina, esta filosofía escocesa. La filosofía del siglo XIX tendería a evaporar el concepto de Human Agency. Karl Marx sostuvo que las estructuras económicas dominaban la vida humana y que la ideología burguesa imperaba sobre el común de los mortales. Nietzsche agregó que los hombres, en su caso no consideraba a las mujeres, realizaban sus elecciones basados solamente en el interés individual y en deseos egoístas sin importar las consecuencias sobre el resto de los humanos. El inconsciente de Freud y el lenguaje como expresión del inconsciente de Lacan terminaron de fraguar el estructuralismo que negaba de cuajo la Human Agency. Es decir, cuando Ezequiel está escribiendo
sus primeros trabajos sobre las colonias en Santa Fe y la Pampa Gringa, está escribiendo contra todo esto que era lo que estaba entonces realmente de moda. Hay un sociólogo que dice que la human agency es la condición de actividad en vez de pasividad. Se refiere a la experiencia de actuar, hacer cosas, hacer que pasen cosas, ejercer poder, ser el sujeto de los eventos o controlar las cosas. Sin duda, Ezequiel estaría muy de acuerdo con esta idea de Matthew Hewson en cuanto a la human agency. Y quería terminar, para hacer todo más corto, con algo que también escribí para el boletín de Ravignani y que tiene que ver poco cómo terminó Paula su relación con Ezequiel. Para mí yo aprendí muchas cosas de Ezequiel, pero debería decir que aprendí 4. La primera es la generosidad que ha sido tremendamente destacada en estas jornadas. Ezequiel, el tiempo que Ezequiel le dedicaba a la gente que se estaba formando era inusual. Realmente era inusual el tiempo y la energía y hasta el apoyo psicológico con las tesis cuando flaqueaba. La segunda enseñanza de Ezequiel Gallo para mí fue evitar la candidez y la sorpresa, la pretendida originalidad en la investigación histórica, que él decía que se hacía con el método comparativo en el espacio, comparado con Australia, con Canadá, y en el tiempo. Él siempre decía, si vos estudiás un periodo fuerte, tenés que saber lo que pasó antes y tenés que saber lo que pasó después. No vas a investigar lo que pasó antes, pero tenés que saberlo, porque si no lo sabés, te va a resultar una novedad o una cosa que después no se va a transmitir en el tiempo. Era un camino como de doble vuelta. Ezequiel detestaba el vedetismo, como ya lo han dicho. Bueno, detestaba una palabra francesa, como todo lo francés, que se llama épaté les bourgeois. Él decía que esa gente que venía y decía, destruía a fulano en un congreso porque le destruía las hipótesis, decía que le hacía acordar mucho a Truman Capote en los últimos años de decadencia, cuando llenos de chispa, ocurrencia, escándalo y provocación, realmente eran muy penosos. Y esto me lo decían algunos historiadores, que por supuesto no me voy a nombrar. La tercera enseñanza es justamente lo opuesto a la candidez y la sorpresa, que era el entusiasmo por las cosas nuevas. Ezequiel detestaba a la gente que cuando uno trabaja, no, pero eso ya lo dijo alguien, no, pero eso ya está en algún lado. Ezequiel a esto le llamaba la versión evangélica de la historia. O sea, ¿viste que los evangélicos, cuando están de acuerdo con algo, decís, pero ya Josué lo dijo, ya lo dijo el otro, ya está en la parte tal? Entonces Ezequiel tenía una enorme, él decía una enorme curiosidad por lo nuevo. Decía, no puede ser que siempre todo tenga un antecedente, porque si no, la teoría de Einstein y el principio de incertidumbre de Heisenberg ya están en la teoría de Heráclito de que no nos bañamos 2 veces en el mismo río. Y detestaba una idea que es la idea, más bien norteamericana, trabajo definitivo. Decía que la idea de un trabajo definitivo era la oposición total a la revolución científica, que no existían trabajos definitivos. Y la cuarta y la última, y acá termino, es la narrativa. Y acá Ezequiel citaba mucho a Francis Corn. Decía que había que tener empatía y hasta compasión por el lector. Esforzarse por escribir bien. Darle a algún otro colega o no colega el texto para que lo vieran cómo podía mejorarse, para corregirlo. Y recordaba una escena que Francis Corn, la recordaba creo que siempre, memorable, la abadía de Northanger, de Jane Austen, sobre cuán aburrida es la historia. No sé si recuerdan, Catherine les confiesa a sus acompañantes en una salida campestre que ella no puede leer la historia, la verdadera historia solemne de peleas de papas y reyes, con guerras o pestilencias. Y le dicen, ¿por qué? Y dice, no puedo leer esto, sobre todo no puedo entender cómo la historia puede ser tan aburrida si seguramente gran parte de ello debe ser una invención.
El cuidado del estilo, algo que llevaba más transpiración que inspiración y requería de tiempo, era una de sus obsesiones. Y aquí termino, creo que cumplí con menos de 20 minutos. Bueno.